así gane o pierda. Vamos a conversar con Ignacio Walker, senador de la DC, para conocer también su análisis de estas palabras de Ricardo Lagos. ¿Cómo está, senador? Muy buen día. Hola, Carla. Buenos días. Muy bien, gracias. ¿Qué le parecieron estas palabras de Ricardo Lagos Escobar? Bien, yo creo que van clarificando, ¿no es cierto?, el escenario presidencial, que es un tema que tenemos que plantear después de la elección municipal. Hoy día todos estamos abocados en la democracia cristiana a apoyar a nuestros candidatos y candidatas a alcalde y concejales. Yo tengo 123 candidatos en mi región de Valparaíso. Ahora voy saliendo a Yayay, a Iquisco. En la noche tenemos Junta Nacional en Punta de Chalca, así que va a estar muy animada esa junta. ¿Usted le va a competir a Ricardo Lagos en una eventual primaria? Yo estoy dispuesto a competir con Ricardo Lagos en primera vuelta presidencial, si el partido así lo estima. En primera vuelta presidencial, no en primaria. Sí, es que yo siempre he pensado, Carla, que la democracia cristiana tiene que competir en primera vuelta presidencial. Le recuerdo que ya hay una definición unánime de la Junta Nacional hace 3 meses de que la democracia cristiana va a levantar una candidatura presidencial en el ámbito de la centroizquierda. Sí. Dice, así es más amplio, ni siquiera habla de la nueva mayoría. Yo agrego, Carla, que si hay 8, 10, 12 candidatos en primera vuelta, sería incomprensible que la segunda fuerza política nacional, que es la democracia cristiana, no levante una candidatura presidencial. Así que, derechamente, respondiendo a su pregunta, sí estoy dispuesto a competir con Ricardo Lagos en primera vuelta, si el partido así lo estima. ¿Qué le parece a usted como candidato, Ricardo Lagos? Bien, yo creo que es una personalidad política plenamente vigente. Tuve el honor de ser ministro de Relaciones Exteriores en su gobierno. Yo creo que tiene mucho que aportar al país y, por lo tanto, es bueno que se vaya clarificando el escenario presidencial en el entendido que los mecanismos, procedimientos, cronogramas, habrá que definirlos después de la elección municipal, porque, le insisto, el objetivo hoy día, la prioridad, lo que está en la orden del día es la elección municipal. Para usted, con estas palabras de Lagos, ¿se oficializa su candidatura? Porque él de todas maneras condiciona a un contexto. Él dice, estoy disponible en la medida que chilenos y chilenas me lo pidan y en que se reúnan suficientes voluntades en torno a esa posibilidad. ¿Hoy día usted cree que el contexto está como para que se le pida formalmente a Ricardo Lagos ser candidato, no sé, del PPD y candidato dentro de quienes van a competir por la nueva mayoría? Mire, yo lo único que sé, porque yo respondo por mi partido, por la democracia cristiana, Carla, es que nosotros vamos a levantar una candidatura presidencial. Como le digo, eso fue decidido por la unanimidad de la Junta Nacional, y le quiero ser muy franco. Si Ricardo Lagos quiere el apoyo de la democracia cristiana, tiene que pedirlo formalmente al partido. ¿Usted cree que estarían dispuestos a dárselo? No sé, habría que discutirlo. Nuestra decisión es levantar una candidatura propia. Mire, nosotros, Carla, tenemos 73 alcaldes, somos la primera fuerza política nacional en número de alcaldes, en población gobernada. Somos la segunda fuerza en concejales, tenemos 390 concejales, ¿no es cierto? Tenemos 58 consejeros regionales, subimos de 19 a 22 diputados. En la Cámara de Diputados tenemos 6 senadores, un 15% del electorado vota y confía en nosotros. Entonces, la democracia cristiana tiene que atreverse, ejercer un liderazgo, ¿no? Y eso es la democracia. Uno puede ganar, puede perder. Por supuesto, tenemos vocación de mayoría, vocación de gobierno, pero yo creo que el Partido Demócrata Cristiano está no solo decidido, sino que entusiasmado de contar con una candidatura presidencial propia. Senador, ¿cómo analiza usted que Ricardo Lagos Escobar pueda ser el candidato del PPD cuando desde el PPD se instaló, por ejemplo, la tesis de la retroexcavadora, cuando se han intentado ahí nuevos aires refundacionales, por decirlo así, cuando se ha hecho muchas críticas respecto del legado de la concertación, y uno ve a Ricardo Lagos y probablemente es una de las personas que encarna justamente ese legado? ¿Cómo se explica que él pueda ser el candidato de futuro del PPD en este caso y eventualmente de la nueva mayoría? Senador. Perdimos ahí el contacto al parecer. Vamos a intentar restablecer esa comunicación. Nos quedamos con esa respuesta pendiente por parte del senador Ignacio Walker, con quien estábamos conversando recientemente, quien dice está dispuesto a competir, pero en primera vuelta, con Ricardo Lagos, haciendo ahí una diferencia respecto a lo que conversábamos con Gonzalo Navarrete esta mañana, que nos decía que para él debe haber primarias. ¿Estamos nuevamente con el senador? Sí, ahí sí, la escuché la pregunta, Carla. Ya, ¿escuchó mi pregunta? No solo lo que usted decía, o sea, el senador Guido Girardi dijo que Ricardo Lagos representa una izquierda trasnochada, ¿no es cierto? Cosa que yo no creo. Yo tengo mucho respeto por Ricardo Lagos y evidentemente desde sectores de la izquierda
Ya, algo nos pasa. Yo creo que el senador se está moviendo. Algo pasa con el celular probablemente. Vamos a intentar restablecer esa comunicación. Le preguntábamos por cuánto calza la figura de Ricardo Lagos con la mirada que se ha instalado en el último tiempo desde algunos sectores del PPD, que han hablado de la renovación en la política, que han incluso sido muy críticos respecto de la gestión de los gobiernos de la concertación. Uno de esos gobiernos evidentemente fue el de Ricardo Lagos, con algunos temas que de alguna manera siempre se están recordando, como el crédito con aval del Estado, como el Transantiago. Ha habido varias críticas respecto a lo que fue su gestión, pero ahora Ricardo Lagos Escobar pareciera ser el más posible candidato, al menos del PPD. Habrá que ver qué dice el resto de los partidos de la nueva mayoría y cuántos acuerdos hay en torno a una eventual candidatura de Ricardo Lagos Escobar. Estamos conversando con el senador de la Democracia Cristiana, Ignacio Walker. Estamos con algunos problemas de comunicación, no sé si los hemos podido ya solucionar. Vamos a intentarlo, nos vamos a ir a la pausa con esta noticia, a ver si a la vuelta... Ah, está de vuelta, perdón. Vamos a volver entonces con el senador Ignacio Walker, con quien estamos conversando. Senador, nos está contestando y se nos corta, a ver si esta vez logramos escucharlo respecto de cómo calza Ricardo Lagos con esta mirada de futuro que se debería tener cuando él es un presidente que representa básicamente el legado de la concertación. Mire, los demócratas cristianos y Ricardo Lagos nos sentimos parte de la centroizquierda. Yo siempre he abogado por la convergencia entre la democracia cristiana y el socialismo democrático. Ese es el país que Chile necesita. En vez de esta lógica refundacional, ¿no es cierto?, de andar renegando de 20 años de la concertación y sin nostalgia por la concertación, tenemos que reconstruir un escenario de futuro que traiga, ¿no es cierto?, a la mesa la convergencia de la democracia cristiana con el socialismo democrático. Un gobierno que necesariamente, Carla, va a tener que ir más hacia el centro para interpretar a la clase media, al voto moderado, a toda esa gente que está huérfana de representación política y por lo tanto la alternativa de centro-izquierda, no izquierda, yo creo que se fortalece con estas palabras del expresidente Ricardo Lagos y la democracia cristiana en ese escenario va a llevar una candidatura presidencial propia. Ahora, me da la sensación de que ese discurso empatiza mucho más con la DC que con el PPD, por eso le preguntaba yo cómo se explica que Ricardo Lagos pueda hacer la carta del PPD, un partido que ha de alguna manera dicho que la dirección que traía Chile no era la correcta. Bueno, y un senador, Guido Girardi, ¿no es cierto?, que dijo que Ricardo Lagos representaba una izquierda trasnochada, cosa que yo no creo. Yo creo que es un despropósito decir eso de Ricardo Lagos. ¿Y para qué decir desde el Partido Comunista las declaraciones que hemos escuchado sobre Ricardo Lagos? Evitemos la descalificación. Bienvenidos todas aquellas personas que quieran servir a Chile desde una postura de centro-izquierda, ¿no es cierto? Y yo creo que la alianza entre la democracia cristiana y el socialismo democrático de centro-izquierda es la alternativa que la clase media, el mundo independiente necesita, ¿no es cierto?, para que haya cambios y reformas con estabilidad, sin sobresaltos, asegurando la gobernabilidad. Senador, ¿a usted lo sorprenden estas declaraciones de Ricardo Lagos? Primero porque él dice que está dispuesto a perder y segundo porque después de la CEP muchos creyeron que Ricardo Lagos bajaba definitivamente una candidatura presidencial. No, mira, a mí no me sorprenden porque es una personalidad política plenamente vigente. Ahora, le quiero decir una cosa que yo comparto con lo que él dice. Uno tiene que asumir los desafíos, Carla. Yo hace 7 años, cuando fui candidato a senador, bueno, nadie quería ir en la democracia cristiana como candidato a senador en la región de Valparaíso, porque competir simultáneamente con Carlos Ominami y Nelson Ávila, que eran dos grandes senadores muy destacados, era casi suicida, así me lo decían mis amigos. La unanimidad del Consejo Nacional del Partido me pidió ser candidato a senador. Yo a las 2 semanas estaba haciendo puerta a puerta y ganamos. Ganamos para la región de Valparaíso, para la democracia cristiana, una candidatura senatorial que era muy difícil, todo cuesta arriba, las apuestas, ¿no es cierto?, eran que perdíamos y ganamos en número absoluto de votos. Por lo tanto, cuando uno se cree el cuento, es posible hacerlo. Y yo quiero ver un Partido Demócrata Cristiano vigoroso, con fuerza, que se cree el cuento dentro. Bien, ahí por lo menos logramos escuchar al senador Walker en la respuesta de la pregunta que le habíamos planteado. No está sorprendido entonces con esta declaración de Ricardo Lagos Escobar, donde si bien no dice soy candidato presidencial, deja entrever que él dice que está dispuesto, pero deja además entrever que es la posibilidad más cierta, ¿no? Por lo menos dentro del PPD, ya hablábamos con su presidente Gonzalo Navarrete esta mañana, vamos a ver qué pasa en el resto de la nueva mayoría y vamos a estar con más reacciones, por cierto, en esta jornada. Vamos a ir a una pausa.